Un grupo de médicos con el mismo objetivo, la seguridad del paciente. Código FI, la ética detrás de la estética. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Código FI. Soy el doctor Luis Fernández de Córdoba y me acompaña el doctor Arturo Cortés. ¿Qué tal? Y el doctor Alberto Lozano. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema que está cambiando incluso de era a la humanidad. Tenemos lo más reciente de ellos, la gripe española en 1917 con sus 3 olas, y ahora el COVID desde 2020. Nos acompaña el doctor Eduardo Girón Saviñón, médico general por la Tominaga Nakamoto, especialista en salud pública por la UAM, investigador en el IMSS durante 6 años, trabajando 4 años como epidemiólogo ahí, y actualmente como jefe de departamento de epidemiología en el Instituto Ginecobstétrica y de Perinatología SADCB. Eduardo, por favor, mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenido. Hola, hola. Bienvenido. Además de ser un excelente profesional, quiero decir que es un amigo muy querido y agradezco su presencia. Muchas gracias. Aún recuerdo esas épocas cuando éramos pasambres en el IMSS, ¿te acuerdas? Exacto. Sí, bendito IMSS, no, pero no recordemos historias tristes. De honor. Exacto. Lalo, cuéntanos un poquito para entrar en materia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el 2020 hasta ahora en relación al COVID, las fake news? ¿Cómo se ha desenvuelto la salud pública en México, en tu población, en relación a esta que ahora se denomina sindemia, pero luego entramos en el tema de la definición? ¿Cuál ha sido la respuesta de la población? ¿Cómo van los números? Cuéntanos un poquito tu experiencia, por favor. Pues bueno, yo creo que esto inicia desde el 2019, cuando yo aún estaba en el IMSS y nos agarró de bajada tremendo, porque escuchábamos primero las noticias de que, bueno, empezaba a haber epidemias, empezaba a haber casos en Wuhan, y nunca nos imaginamos que esto iba a durar, pues, lo que ha durado, ¿no? Tuve la oportunidad de que, pues, nosotros no éramos muy conocidos en el ámbito médico. Sí. Y con todo este no, la verdad, y con todo este boom, pues se voltearon los reflectores hacia nosotros. En ARM 2020 muy... todo el mundo va a cargar puntos. Exacto. Y pues bueno, a mí me tocó una oportunidad muy grande. Estaba haciendo una investigación incluso acerca de unas sustancias para limpiar o sanitizar junto con paciente, ya que en el IMSS usamos cloro diluido. Depende por ejemplo, a las zonas en donde estamos, si es una zona crítica o semicrítica o no crítica, de acuerdo a la escala de Spalding. Y pues estaba trabajando en una investigación, así, una coincidencia, estaba trabajando en investigación, ya que en el HGZ 58, donde yo estuve, que recuerdo con cariño, está rebasado 600 veces su capacidad, ¿no? Esto es algo que yo creo que todos conocemos, 600 veces la capacidad de flujo de pacientes diario. Actualmente. Entonces era muy difícil. Sí, actualmente. Entonces era muy difícil hacer exhaustivos que realmente valieran la pena o tener unas medidas sanitarias adecuadas. Nosotros ya estábamos batallando mucho con las IAS, las infecciones asociadas a la atención a la salud, antes conocidas como infecciones nosocomiales, ¿no? Y ya teníamos mucho problema con eso, entonces estaba investigando unas sustancias para poder hacer exhaustivos con paciente, ya que el cloro vaporiza, pues lastima en las vías respiratorias, ¿no? Que es lo que menos queremos en una pandemia así. A mí me tocó la pandemia de H1N1 hace ya en el 2009, hace un tiempo. Sí. Y de hecho ahí yo decidí ser epidemiólogo porque estaba yo en urgencias como médico general, y de ahí me pasaron al triage respiratorio, porque pues yo creo que agarraron al más joven en esa época. Y bueno, me tocó esa experiencia que fue fuerte, tampoco sabíamos nada que hacer. Nosotros en ese momento éramos Wuhan, los americanos nos decían la Mexican flu, ¿no? Que era como que esa discriminación social, ¿no? De que el mexicano traía esta nueva cepa de H1N1 en ese momento. Y ahí pues aprendí a ver y a clasificar y a entender, pues el pánico de las jefaturas que no sabían qué hacer, y pues 2, el tratar de apoyar a los pacientes con esta nueva sintomatología, ¿no? Ya que en ese entonces no existía, o más bien le apuntaron a un tratamiento que ahora es el oseltamivir. Sí, y no había no hubo estas medidas de distanciamiento social tan fuerte, ¿no? En ese momento, en la H1N1. Y bueno, ahí aprendí a hacer cercos epidemiológicos, hacer lectura de datos y búsqueda epidemiológica enfocada. Y pues de ahí me gustó y ya fue cuando me hice epidemiólogo.
Yo creo que la diferencia de esa pandemia ahora, pues fue la desinformación. Ok. No había un flujo de internet tan grande en esa época. Súper interesante que tocas ese tema de la desinformación en relación a las fake news, de la ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro. Claro. ¿Nos puedes aclarar un poquito en relación a si hay algo profiláctico antes o no? Hasta el mismo Celtamivir lo vienen ocupando. Sí. ¿Qué tanto crees también que el internet, como mencionas, que el internet ahora en lugar de informar esté desinformando también? Pues yo creo que el arma más poderosa y fue un arma de dos filos fue el internet, porque está muy bien que el paciente tenga acceso. Yo soy pro a que el paciente lea su enfermedad, conozca su ámbito, ¿no? Y sepa exactamente por qué va a cruzar. Pero también se ha puesto en donde nos ponemos banderas últimamente en el internet, ¿no? Entonces los que creen en el dióxido de cloro, creen a ciegas en dióxido de cloro, por ejemplo, y hasta se enojan, ¿no? Si dicen que no funciona igual. Sí. No hay estudios epidemiológicos, ¿no? Se han convertido en una secta de dióxido de cloro. Hay hasta grupos de WhatsApp que de verdad lo defienden a capa y espada y de verdad están orgullosos de eso. Pero es que hay ciertas cosas, ¿no?, que quisiera yo mencionar. Algo importante de esta desinformación que hubo es que se convirtió en negocio. Sí. Esto es algo que se hizo muy triste, porque la medicina, de ser algo de un juramento hipocrático en donde es ayudar a los demás, sacrificando horas, tiempo, bueno, todos lo sabemos, todos los que cursamos internado, ¿no? Esto es muy de vocación, se convierte en algo económico, ¿no? Y esto yo siempre le comentaba a mis alumnos. Tuve alumnos ahí en el IMSS y siempre les comentaba, hay que tener cuidado quién es el que nos educa, porque quien nos educa son los laboratorios. Y eso también es sumamente importante, porque el laboratorio pues está creado para hacer algo económico. Y a ellos les conviene más desde vender los medicamentos, ¿no?, que estemos en pánico. Recordemos que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el balance biopsicosocial de una persona. Y el COVID fue un tema muy social, ¿no? Aprovechando que en la especialidad de salud pública, nosotros, uno de los pilares pues es la epidemiología, obviamente, y es la que nos da de comer. Pero hay partes muy importantes que se dejan a un lado, como la sociomedicina, la parte social de la medicina, ¿no? Y creo que esto ha sido muy golpeado en esta pandemia, porque no nos estamos dando cuenta del daño que le estamos causando a las nuevas generaciones. Los niños del COVID, ¿no? Los bebés del COVID ahora. Claro, los bebés del COVID, claro. Entonces es algo muy importante. Yo le contaba a mis pacientes, hemos tenido alrededor de 400 pacientes desde que empezó la pandemia, que estamos investigando y dando tratamiento y dando consulta. Y hemos visto algunas cosas, ¿no?, que han cambiado. O sea, yo siempre estoy a favor de que si la abuelita le da limón con miel y esto, pues está bien. Si eso le va a ayudar psicológicamente, si eso le va a ayudar en una manera de soporte, está bien, ¿no? Importante que aclaraste que es soporte nada más. Sí. Que no implica que se queden con la miel y el limón y no vayan al especialista. Claro. Lalo, una pregunta. Correcto, ¿no? Entonces, sí, dime. ¿Qué hace a este virus diferente a otros virus que lo hace tan contagioso o tan letal? O sea, ¿qué diferencia tiene este virus con por ejemplo, el virus de la influenza o algún otro virus respiratorio? Qué buena pregunta. Mire, me sorprende mucho es que este virus se da en todos los, un poquito de infección pública. Vemos que muchos son endémicas. ¿Por qué? Pues por el clima, por la altura, por muchas cosas, ¿no? Y este virus nos pegó desde Alaska hasta África. Entonces, eso que es nuevo, no, y que nos pegó en la misma temporada. Por ejemplo, la influenza H1N1 es mucho más fuerte por la invernal, ¿no? Ya que la humedad del ambiente hace que el virus quede suspendido en el aire mucho más tiempo y sea más fácil contraerlo. Pero en este virus en específico, pues es un virus muy contagioso, no importando el clima. Y eso pues nos llama la atención, ¿no? Es algo que fue algo nuevo. Y las medidas que se fueron tomando se enfocaron mucho, a mi parecer, ¿no? Yo hablo de mi experiencia como clínica. Se tomaron mucho las medidas de sana distancia, distanciamiento social, pero en lugar de reforzar, ¿no?, un sistema inmune fuerte al COVID,
pasa sin que sea mortal. Estamos hablando de que le pegó a los países que tenían un sistema de medicina preventiva débil, ¿no? Hipertensos mal controlados, diabéticos mal controlados, obesos. Por eso a México lo sorprendió y le puso una tunda, porque nosotros pues somos el número 1 en obesidad infantil, somos el tercer lugar en obesidad general. Tenemos este mestizaje incluso cultural con los estadounidenses, donde tomamos más Coca-Cola que agua, ¿no? Por ejemplo. O sea, y aparte de todo le empacamos a los tacos. Entonces tenemos ahí una mezcolanza muy fuerte de carbohidratos y muy mal manejos en medicina preventiva, por lo mismo de que nuestro sistema de salud está desbordado hace años, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, a mi parecer, si lo hubiera manejado yo de una manera más alta, hubiera tratado de ayudar o promocionar o controlar a nuestros crónico-degenerativos, más que el tenerle miedo a tu vecino, ¿no? Porque este virus no solo es, puedes fallecer tú si te contagias, sino es más bien, tú puedes hacer que tus familiares fallezcan. Exacto. Y esto psicológicamente nos destroza, porque no hay abrazos para el abuelo, no hay irlo a ver, no hay el hombre somos animales sociales, somos mamíferos sociales. Bueno, y también que al principio incluso a los médicos los veían feo por lo mismo. O sea, veían un médico y por saber que viene de un hospital o que trabaja en un hospital, la pedrada. Sí, casi los apedreaban. Les echaban cloro no encima. Me tocó, pero llegué a escuchar historias de ese tipo. Sí, pues a mí me tocó una en un restaurante de alitas. ¿En serio? En donde, pues, en serio, salí yo de guardia. Y con la bata. Estaba apoyando en guardias en un hospital privado, que ya lo mencionamos. Y luego, paracetamol. Paracetamol. No. Venía con la pillada quirúrgica, pero no con la bata. Ok. Había estado de guardia, no había dormido, no sé cuántas horas, 48 horas. No sé, y vi que había una promoción para médicos en este local de alitas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a pasar, voy a comprar un poquito de comer, me voy a llevar a mi casa y todo bien. Y me tocó que en la fila, incluso con sana distancia, cubrebocas, todo, pues sí oí comentarios, ¿no? Despectivos y... ¿Qué hace aquí? Yo me quedaba, bueno, pues, es que... ¿Qué hace aquí? ¿Qué responsabilidad, no? Exacto. Y es como, oye, yo también como, ¿no? Estuve todo el día... esforzándome por tratar de ayudar a las personas, ¿no? Algo bonito fue que al final, cuando ya recogí mi comida, me dieron un descuento el gerente, por yo creo lo que escuchó, ¿no? Buena onda, o sea, y me dio un descuento y me dijo que pues era muy loable lo que hacíamos. Esto es triste porque es el fenómeno en donde es unos contra otros. Exacto. Yo les contaba a los pacientes que sí, ¿no? O sea, que antes, por ejemplo, de niño, un día se me ponchó una llanta en medio de la nada, ¿no? Por ejemplo, y se acercó un señor viejito, ¿no? Ya de la tercera edad, y nos ayudó a cambiar la llanta y fue como un ángel, ¿no? Yo recuerdo esto como esperanza en la humanidad, ¿no? O sea, alguien que nos ayudó. Pero ahora en estos tiempos, pues ese señor pues ya estaría en riesgo, ¿no? De bajarse a ayudarnos. Claro. Entonces no estamos viendo que socialmente nos está afectando a niveles enormes. Los niños hay un estudio inglés muy interesante en donde están perdiendo la capacidad de reconocer los sentimientos en los gestos. Esto estamos hablando de que un niño no sabe reconocer si alguien está llorando por alegría o por tristeza, o si son ojos de enojo o ojos de miedo. Entonces, esta despersonalización social, pues bueno, la escalamos. Esto es nivel vecinal, ¿no? Micro. Sí. Pero si lo llevamos a nivel países, pues estamos hablando más ya de que los países que no tenemos pues vacunaciones adecuadas o unos sistemas de distanciamiento adecuados, pues se nos va a tratar como si fuéramos infectados, ¿no? Entonces es algo difícil. Yo creo que fue la pandemia más bien de una enfermedad social. El COVID, pues, de los 400 pacientes que vimos, únicamente fallecieron 2, tristemente, ¿no? Pero son buenos números. 2 de 400. Es un buen porcentaje. La verdad, fueron buenos números. Nosotros empezamos a utilizar, no sé si conozcan una organización que se llama Médicos por la Verdad. En Médicos por la Verdad, yo pertenezco a Médicos por la Verdad, y fue realmente reportar cosas clínicas, no hacerle caso a nada, porque como médicos, y me van a entender mis compañeros médicos que están aquí conmigo, que es imposible que salga primero que haya una cepa nueva en los diarios
antes que en los journals de medicina. Sí, claro, Sí, claro. Eso es como que algo que nos ofende, porque es como, bueno, ok, sí, ¿dónde está la cepa? Ok, ¿quién la hizo? ¿Quién la estudió? ¿Quieren buscar los journals? No están actualizados, no hay nada, pero ya la noticia ya se esparció por todo el mundo causando pánico. Entonces también recordemos que si la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el balance biopsicosocial, eso quiere decir que si nos distanciamos y llegamos a causar depresión, pánico, crisis de ansiedad. Muchos de los pacientes que se agravan es porque, bueno, recordemos que el COVID se aísla en el tejido del cuerpo, en el pulmonar y también en el intestino, por eso causa diarrea, ¿no? Por inflamación. Por eso nos causa anosmia. La anosmia, que para el público en general es la pérdida del olfato, nos causa porque hay inflamación en la parte superior de las vías respiratorias, y esto causa que los receptores pues no tengan la capacidad para oler, ¿no? Ya han podido y luego si va identificar así, ahorita que mencionaste ese síntoma que todo el mundo se preocupa cuando deja de percibir olores, es COVID. ¿Han identificado algún marcador de gravedad, así de evolución más rápida? Qué buena pregunta. Siempre ha sido muy clínico, Luis. Sí. Sí, claro. Mira, si a mí me dicen es que perdí el olfato, no es 100%, pero es un buen síntoma. Okay. Porque quiere decir que la inflamación está mucho más arriba que en las bases pulmonares. Cuando empezaron las pruebas, que nos mandaban pruebas de China, de Estados Unidos, de Alemania, de todos lados, las pruebas realmente era un volado al principio, ¿no? Y más las serológicas, que nada más medían la IgG y la IgM. Entonces, en mi trabajo, por ejemplo, utilicé la radiografía de tórax. Okay. Y en la radiografía de tórax podríamos ver los infiltrados. El COVID hace un infiltrado muy característico, como si fueran pequeñas bolitas de algodón en la periferia de los pulmones bilaterales y predominio basal. Y con esto podríamos ver qué tanto del infiltrado, por ejemplo, no es lo mismo, porque mucha gente me preguntaba a mí que si el asintomático contagia. Literalmente sí contagia, pero esto es algo muy de estadístico, médico. Porque vamos a explicarlo así. En el IMSS, cuando yo tuve la oportunidad de estar rotando, o más bien de atender VIH, unos meses en el consultorio de VIH, platicando con los pacientes me daba cuenta que cuando ellos estaban felices, es algo raro, yo entiendo, no. Me refiero a que tenían una vida estable. Sí. Una vida estable, un buen trabajo, ¿no? Bien con su familia, nada de secretos, o sea, bien. Y una buena alimentación y un buen ejercicio, los pacientes salían indetectables. Nosotros hacíamos el conteo de CD4, salían con el virus replicación indetectable. De hecho, un paciente vendía el medicamento. Bueno. Yo decía, yo estoy súper bien, doc, pero pues mi medicamento ya tiene muchos meses que no lo uso y pues se lo vendo a las personas que lo necesitan, ¿no? Hay un compendio, bueno, ¿no? O un libro que se llama Las biologías de la emoción, que justo habla de eso. Justo habla de eso y habla son algunos receptores que tienen que ver con receptores inmunológicos, neuromarcadores, neuromoduladores, etcétera. Te voy a pasar ese libro, está súper interesante. Que no solamente es la magia del sentirse bien, sino que sí impacta de sentirse bien con uno, ¿me explico? Me gustó eso de la magia de sentirse bien. Sí, claro, de hecho tiene que ver a nivel científico con el cortisol. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Pero bueno, entonces estos pacientes que estaban bien, ¿no? En su armonía en sus 4 esferas, estos pacientes que estaban indetectables para el virus del VIH. Entonces, ellos en ese momento no son contagiosos. Eso es que nos quede claro, los pacientes de VIH cuando están indetectables no contagian. Y esto, si lo traspasamos al COVID-19, un paciente que está fuerte, sano, que come bien, que está bien armónicamente en su vida, no tiene la misma carga viral en una gota de saliva que un paciente que está tosiendo, que está mal, que tiene fiebre, ¿no? Eso es sumamente importante, ver que los asintomáticos no hay que tenerle ese pánico, ¿no? A cualquier persona, sino más bien fijarnos bien en si los pacientes vienen tosiendo y en un estado ya alterado, ¿no? En un estado general alterado. Claro. Ellos sí ya contagiarían más. Entonces el uso del cubrebocas se usó mal desde el principio. El cubrebocas realmente sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Exacto. O sea, nos ayuda para que si yo no tengo una buena
higiene del estornudo, por ejemplo, si yo estornudo y no me tapo la boca con la parte interna del codo, estas cosas, pues sí funciona, sí ayuda, porque entonces la saliva se va a quedar dentro del cubrebocas. Okay. No se va a esparcir metros, ¿no? Por el estornudo, ya que son bastantes metros. En lugar de eso, se va a quedar en el reservorio. Pero, así que, si eso tiene que ver que si alguien estornuda sin cubrebocas y yo con mi cubrebocas me va a proteger de algo, pues es muy bajo. Sí ayuda, pero no es una protección así que valga la pena. Otra cosa importante, tenemos una cultura del uso del cubrebocas adecuado. La mayoría de los pacientes, las personas. Pues sí, los pacientes o los usuarios lo utilizan durante 24 horas. Por ejemplo, los guardias, yo tuve una epidemia de faringoamigdalitis, por ejemplo, porque los guardias tenían guardias de 48 horas y no cambiaban su cubrebocas, comían, dormían, todo con el cubrebocas. Entonces, número uno, pues vas acumulando dióxido de carbono de entrada, ¿no? Porque es lo mismo que estás volviendo a aspirar. Y eso genera dolor de cabeza. Reciclado, exacto. Dolor de cabeza, pues se está provocando por altos niveles de dióxido de carbono. Número uno. Número dos, tienes un cultivo bacteriano tremendo, ¿no? O sea, si no cambias tu cubrebocas o no lo lavas o no lo desechas. ¿Cada cuánto se recomienda por uno nuevo, el cambio de cubrebocas? Pues yo diría que ya si en un uso extremo, 24 horas máximo, ya el mismo cubrebocas, y si no, lavarlo o cambiar por uno nuevo, ¿no? Digo, lavarlo, pues ya con eso nos ayudaría. Pero pues estas personas que trabajan y están en un puesto de trabajo tanto tiempo o algo, utilizan el mismo durante semanas. Estamos hablando de que... Y yo creo que también hay la cultura de la gente, como ya en todos los lugares piden que el uso del cubrebocas, muchas veces a ellos mismos, a mí me ha pasado, ¿no? Pero ellos mismos se les olvida el cubrebocas, van a entrar, regresan al coche y el primero que ven lo agarran y ni saben de quién es, ¿no? Entonces, y ese puede llevar ahí días. De seguro eres tú. Por eso dije que me ha pasado, ya no. Y la verdad es que no sabemos ni de quién era ni todo el caldo ahí que tiene de cultivo, ¿no? Claro, y es también importante ver que si también está en un medio estéril todo el tiempo, tampoco es bueno. O sea, si tenemos un niño que naciera en una superficie estéril, supongamos, ¿no? En una burbuja estéril, y ahí años kinder, y mate el choque fuerte de bacterias, la presentación de un sistema inmune mucho inmunocomprometido únicamente por no el contacto, ¿no? Por no tener contacto con el medio ambiente. Un profesor decía de epistemología en la especialidad, decía como por ejemplo cuando el Papa bajaba en ciertos países y bajaba y besaba el piso, besaba la tierra en donde él bajó, ¿no? En el avión. Este ritual venía desde la época antigua, en donde se ponían unos granitos de tierra en la lengua, abajo de la lengua, para poder mimetizar las bacterias a las que va a estar expuesto en una tierra extranjera, ¿no? Y esto tiene cierto sentido porque, por ejemplo, no sé si conozcan la venganza de Moctezuma. Sí, claro. Conozcan eso, claro. Los extranjeros más. ¿Sí? Ajá. Claro, ¿no? Entonces, esto, para explicar un poquito qué es la venganza de Moctezuma, es una diarrea tremenda que le da a los extranjeros, más a los americanos, ¿no? Al probar o comer la comida mexicana. ¿Y es por qué? Porque nos estamos ecualizando en la flora intestinal. Entonces, por eso viene esta diarrea tan tremenda, ¿no? Entonces, es importante tener nosotros un buen equilibrio entre nuestra flora bacteriana y el ambiente y la comida en donde estamos. También el exceso del alcohol gel ha causado, bueno, ustedes lo deben de ver, dermatitis tremenda, ¿no? Sí. Porque aparte del estrés tan fuerte que puede causar una dermatitis atópica, a eso échale que, bueno, adiós a la grasa que producimos en la epidermis, ¿no? Adiós a todas las barreras que tenemos en el cuerpo. Entonces, pues eso también no es como una espada de dos filos. Es importante quitarnos del COVID, pero también no olvidar que nuestro medio ambiente y nosotros tenemos esa interacción, ¿no? Hay una cosa que se llama la triada epidemiológica, en donde nosotros rompemos una parte del triángulo, porque es un triángulo. Si nosotros rompemos una parte del triángulo, no hay infección o contagio, ¿no? Que es el medio ambiente, que es importante, el hospedero, porque huésped, se le llama huésped, pero porque es una traducción en inglés, realmente es hospedero, porque
el huésped es el que va a un hotel, por ejemplo, y se hospeda. Para las bacterias, nosotros somos el hotel, ¿no? Nosotros somos el hospedero. Entonces sería el hospedero, el medio ambiente y el agente. El agente es, por ejemplo, si queremos romper la teoría epidemiológica del dengue, supongamos, pues ya convivir en la Ciudad de México ya es muy raro porque el mosquito no alcanza la altura. Entonces, exacto, entonces ya rompemos ahí esto, ¿no? Si nosotros sanitizamos bien nuestro ámbito de trabajo, por ejemplo, rompemos en el medio ambiente que esté la bacteria. Por ejemplo, no sé si conozcan la bacteria, la Cinetobacter baumannii, que es una bacteria hospitalaria, ¿no? Dificilísima de erradicar. Y no se encuentra en las casas, por ejemplo. Es una bacteria que está en el hospital y que tú sabes que si la ves en los estudios o en los cultivos, sabes que esa enfermedad la obtuvo o la agarró en el hospital, ¿no? Hablando un poco de eso, doctor. Sí. Uno como médico, ¿qué medidas debe llevar para una consulta, por ejemplo? Nosotros que somos médicos estéticos, ¿qué medidas debemos llevar en el consultorio? Medidas de seguridad, obviamente, para tratar de evitar esos contagios. Pues número uno, ser responsables con nuestra salud como médicos. A veces como médicos nos sentimos dioses, ¿no? Llegaban a mi hospital y decían, es que vamos a pasar a una cirugía. Y nosotros les siempre realizamos un triage respiratorio, que triage viene de la palabra en francés clasificación, ¿no? Entonces una clasificación de que el paciente no tenga ninguna sintomatología del SARS-CoV-2. Y decían, no, pues es que yo soy médico. No, pues, ¿y eso qué es eso, no? Sí, estás vivo, man. Tienes, exactamente, y respiras y comes, ¿no? Claro. Entonces, es importante que nosotros primero, número uno, yo recomendaría a todos los compañeros que se hagan un chequeo. Eso es importante, ver cómo estamos en nuestro sistema inmune, porque si estamos bajos en nuestro sistema inmune, por más protección que tengamos, algo se nos puede resbalar por el constante contacto. Entonces, número uno, checarlo. Número dos, todo lo que tenga que ver con manejo de vía aérea, usar un N95. Ahí sí el N95 nos puede ayudar bastante, porque pues bueno, filtra mucho de las partículas, por eso es 95, ¿no? Los gogles, depende, por ejemplo, si vas a tener contacto con vía aérea y el paciente puede ser que tosa, está bien usar los gogles, pero tampoco es usar los gogles como para ir al súper. Si nos lavamos bien las manos, no necesitarías tampoco la careta en ese aspecto. Es más bien como para protegernos de que no tengamos esa cultura, ¿no? Si yo sé que si toco un paciente, tuve contacto con secreción, pues eso lo deberíamos de hacer normalmente, ¿no? Sí, los 5 momentos de lavarnos las manos, ¿no? Exacto. Es lavar las manos antes y después, y eso ya es una muy fuerte, porque el contagio en el que las gotitas del flush nos puedan entrar en el ojo, pues es difícil. Sí se da el caso, pero es difícil. Ahora, para otorrinos, para médicos de urgencias, todo lo que tengan que ver con contacto aéreo, con vía aérea difícil o con vía aérea en donde puedan toser, pues sí, a ellos sí utilizar careta y cubrebocas. Pero si estamos en una consulta, yo creo que también es importante dar esa confianza con el paciente de que no estamos en pánico atendiéndolo, sino que lo vamos a ayudar, ¿no? Y muchos con mis pacientes, yo utilizaba mi cubrebocas y si veía que estaba tosiendo, bueno, me ponía mi N95, mis gogles, o sea, vas viendo, depende a cómo vayas a tener el contagio. Exacto. ¿No? Y también darle calidad al paciente y calidez, no tratarlo como un bicho raro, ¿no? Que es un potencial asesino, sino darle esa confianza, esa calidez y lavarnos bien las manos. Eso es pues sumamente importante. Yo creo que el 90% se ahorra si nos lavamos bien las manos, nada más. Mi queridísimo Lalo, se nos está acabando el tiempo por acá, pero queremos agradecer mucho tu participación, de verdad, que te hayas dado el tiempo de dedicarnos estos minutos. Y yo creo que vamos a necesitar una segunda participación más adelante para seguir comentando temas de filosofía, sociología, de todo menos de fútbol y de política. Exacto. Sí, es que tiene la filosofía, entra aquí también todo. Lalo, pues muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por la confianza. Quiero reiterarte todo mi respeto como profesional. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo, las recomendaciones. Chicos, vamos a poner tus datos en la descripción para quien quiera contactar al doctor. Fuerte abrazo y hasta la próxima. Para más información, visita www.aestheticslatam.org. Código FI es una producción del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética, Baidagi 720 y Red Sparrow Productions.